La casa que nadie quiere mirar de frente. Hay una casa en la carta natal que la mayoría de la gente preferiría ignorar. Una que, cuando aparece fuertemente activada en una consulta, genera ese silencio incómodo, ese momento en que el consultante se pone rígido en la silla y baja un poco la mirada. Esa casa es la octava. Y hoy vamos a entrar ahí. Sin rodeos, sin suavizar el lenguaje, sin envolver en papel de regalo lo que por naturaleza no tiene ningún adorno. La casa 8 no es oscura porque sea mala. Es oscura porque es profunda. Porque toca las capas de la experiencia humana que la cultura moderna ha decidido esconder debajo de una alfombra: la muerte, la transformación radical, la fusión con otro ser, la pérdida de control, el dinero que viene de otros, los secretos que una familia arrastra de generación en generación. Todo eso vive aquí. Y déjenme decirles algo desde el inicio, algo que aprendí después de años trabajando con cartas natales y con personas reales en momentos reales de sus vidas: la casa 8 no viene a destruirte. Viene a desnudarte. Y eso, para el ego, se siente exactamente igual. Pero no es lo mismo. Cuando trabajamos con esta casa en astrología psicológica profunda, lo que estamos viendo es el terreno donde el ser humano aprende que no puede controlar todo. Que hay fuerzas más grandes que la voluntad individual. Que la vida tiene umbrales, y que cruzar esos umbrales requiere dejar algo atrás. Siempre. Sin excepción. Si llevan siguiendo esta serie desde el principio, ya entienden cómo funciona el sistema de casas como un mapa completo del ser humano. La casa I fue el cuerpo, la presencia, el primer aliento. La casa 2, los recursos propios y el valor personal. Hemos ido avanzando por cada territorio. Y ahora llegamos a uno que no tiene paralelo en toda la carta natal. Porque la octava casa no describe simplemente un área de vida. Describe el proceso por el cual esa vida se transforma en algo completamente diferente. Bloque 2, la naturaleza de la casa 8, que es realmente este territorio. Antes de hablar de los signos y los planetas que habitan esta casa, necesito que quede clara su arquitectura. Porque existe, qué función cumple dentro del sistema completo de la carta natal, y porque ignorarla o temerle son errores igualmente costosos. La casa 8 es la opuesta directa de la segunda. Y esa oposición lo explica casi todo. La casa 2 habla de lo que yo poseo. Lo que construyo con mis propias manos, mis recursos, mi relación personal con la materia y con el valor. La octava, en contraposición exacta, habla de lo que fluye entre mí y el otro. Lo que se comparte, lo que se hereda, lo que no puedo controlar unilateralmente porque depende de una fuerza externa. Del tiempo, de otro ser humano, de la muerte misma. Su regente natural es Escorpio, en la astrología moderna, Plutón. Y Plutón no es un planeta suave. Plutón trabaja por compresión extrema. Como el carbono que se convierte en diamante, necesita una presión brutal, sostenida en el tiempo, para transformarse en algo irreconocible con respecto a su forma original. Ese es exactamente el lenguaje de esta casa. Lo que noto en la práctica es que las personas con mucho énfasis en casa 8 tienden a vivir en intensidades que el resto no comprende bien. Son personas para quienes lo superficial se siente como una mentira física, casi un malestar. Necesitan ir al fondo de las cosas. En las conversaciones, en las relaciones, en su propio proceso interno. No pueden quedarse en la superficie aunque lo intenten. Y eso, culturalmente, no siempre es bienvenido ni entendido. Hay también algo que quiero decir aquí sobre la reputación de esta casa, porque recibo muchas preguntas al respecto. La casa 8 no es una sentencia. No es el lugar de los malditos ni de los que están destinados al sufrimiento. Es el lugar de los que están destinados a ir más hondo. Y hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Bloque 3, transformación y crisis, el umbral que no se puede rodear. La transformación que promete la casa 8 no llega de manera tranquila. No es como la casa 9, que transforma a través del aprendizaje, de los viajes, de la expansión gradual de la cosmovisión. La transformación de la octava llega a través de la ruptura. A través del momento en que la vida que conocías deja de existir, y tienes que construir algo nuevo desde adentro, desde cero, desde las cenizas de lo que fue. No estoy hablando metafóricamente. Hay personas que, cuando Plutón o el regente de su casa 8 hace un tránsito significativo, literalmente su vida se parte en dos. Hay un antes y un después. Un divorcio que no solo termina un matrimonio sino que termina una versión de ti mismo.
Una enfermedad que no solo afecta el cuerpo sino que reordena completamente la jerarquía de lo que importa. Una pérdida que destroza una identidad construida durante décadas sobre algo que resultó no ser tan sólido como parecía. ¿Y eso es un castigo? No. Desde la perspectiva de la octava casa, eso es la función. Eso es exactamente lo que tiene que hacer. Porque lo que la crisis octárica está desmantelando no es tu vida. Está desmantelando las estructuras que ya no pueden sostenerte en la siguiente etapa de tu evolución. He visto esto en consultas una y otra vez. Una mujer con Plutón transitando su Sol en casa 8 perdió su trabajo de muchos años, su relación de pareja y enfermó en el mismo periodo de tiempo. Devastador en apariencia absoluta. Pero cuando trabajamos eso astrológicamente con calma y con honestidad, lo que emergió fue que todos esos pilares eran constructos de una identidad que ella había heredado, no elegido. La carrera que sus padres querían para ella. La relación que debía funcionar según el guión social. Un cuerpo que llevaba el peso literal del estrés de vivir una vida que no le pertenecía. La crisis no fue un castigo. Fue la cirugía. Ahora bien, no voy a romantizar el dolor. La cirugía duele. Atravesar una casa 8 activada es probablemente una de las experiencias más difíciles que un ser humano puede vivir conscientemente. Y digo conscientemente porque mucha gente lo atraviesa completamente anestesiada, sin el lenguaje para darle sentido a lo que está pasando, sin recursos simbólicos para entender que eso que se está cayendo tenía que caerse. Y eso lo hace infinitamente más difícil. Aquí es donde la astrología, cuando está bien utilizada, tiene un valor real que va mucho más allá de la curiosidad o del entretenimiento. No para predecir tragedias, sino para darle contexto a lo que de otra manera se siente arbitrario y cruel. Para decirle a alguien en medio de su derrumbe, lo que estás viviendo no es el final. Es una transmutación. Bloque 4, muerte, sexo y recursos compartidos, los tres rostros de la fusión. Estos tres temas parecen muy distintos entre sí. La muerte, el sexo, el dinero. Pero en la casa 8 están unidos por una misma raíz, los tres implican la disolución de los límites del yo. Los tres te ponen en contacto directo con algo que está más allá de tu control individual. Y los tres exigen, de una manera u otra, que te entregues. La muerte primero. Hablar de muerte en astrología siempre requiere precisión porque la casa 8 no es la casa de la muerte en el sentido de que indica cuándo o cómo vas a morir. Ese es un malentendido que viene de la astrología medieval y que, francamente, hacía más daño que bien. Lo que sí es cierto es que la muerte en todas sus formas es territorio de la octava. Y cuando digo en todas sus formas, incluyo la muerte literal, por supuesto, pero también y con mayor peso práctico en la vida de las personas, todas las muertes simbólicas. ¿Qué es una muerte simbólica? Es la muerte de una etapa. La muerte de una identidad. La muerte de una relación. La muerte de una creencia que te definía desde adentro. Nadie te da condolencias cuando dejas de ser la persona que eras. No hay velorio para la versión de ti que tenía 30 años y creía tener todo bajo control. Y sin embargo esa pérdida es absolutamente real. Esa persona ya no existe, y hay que hacer duelo por ella aunque el mundo no lo reconozca como tal. El sexo después. El sexo en la casa 8 no es solo intensidad erótica, que es como frecuentemente se describe de manera superficial. El sexo aquí es el acto humano más radical de pérdida del ego. En el momento de la verdadera intimidad sexual, los límites entre tú y el otro se disuelven. Por un instante no sabes muy bien dónde terminas tú y dónde empieza la otra persona. Eso asusta. No asusta el acto físico. Asusta la vulnerabilidad que implica. Asusta la exposición. Asusta la posibilidad de que al abrirte completamente a otro, ese otro vea algo en ti que no quieres que vea. Las personas con énfasis en casa 8 tienden a experimentar el sexo como algo que no puede ser trivial, no porque no puedan tener encuentros casuales, sino porque cada contacto verdadero de intimidad los mueve a capas que normalmente protegen con mucho cuidado. Y eso genera esa ambivalencia tan característica del espectro escorpiano, un deseo intensísimo de fusión combinado con un terror casi instintivo a ser completamente devorado por el otro. Y los recursos compartidos. Este tema suele sorprender a la gente porque al hablar de muerte y sexo, el dinero parece casi prosaico. Pero están más conectados de lo que parece. La segunda casa habla de lo que yo poseo. La octava habla de lo que fluye entre mí y el otro a nivel material.
deudas, hipotecas, herencias, inversiones conjuntas. Y también el legado invisible, los patrones familiares, los traumas que se transmiten de generación en generación y que son, en el sentido más literal, una herencia que no pediste pero que recibes de todas formas. La relación que alguien tiene con el dinero de otros revela, casi siempre con una claridad brutal, su relación con la dependencia, con el poder y con la confianza. ¿Cuánto me permito recibir sin sentir que le debo algo al mundo? ¿Cuánto me permito depender del otro sin perderme en el proceso? Esas son preguntas de casa 8 disfrazadas de preguntas financieras. Bloque 5. Los signos en casa 8, cómo se colorea el abismo. El signo en la cúspide de tu casa 8 no cambia lo que esta casa exige. La transformación, la crisis, la entrega al otro, la muerte simbólica, eso le toca a todo el mundo. Lo que cambia es el lenguaje con que esas experiencias llegan a tu vida. El canal por donde entra todo eso. Escorpio en casa 8 es la posición más natural de esta casa porque Escorpio es su signo regente. Pero eso no lo hace más fácil. Lo hace más intenso. Hay una familiaridad instintiva con la oscuridad, una capacidad de navegar la crisis que otros no tienen, pero también un riesgo muy específico, quedarse a vivir en el abismo porque ahí al menos todo se siente real. El trabajo de esta posición no es aprender a bajar. Es aprender a volver. Tauro en casa 8 produce una de las tensiones más reveladoras de toda la carta. Tauro necesita que las cosas permanezcan. Necesita suelo firme, continuidad, la seguridad de que lo que construyó ayer va a seguir ahí mañana. Y la casa 8 le dice exactamente lo contrario, nada es permanente, nada puede retenerse para siempre. Esa contradicción es el motor de toda la vida de esta persona. La pregunta no es si va a haber transformación. Es cuánto va a costar resistirse a ella antes de finalmente soltarse. Cáncer en casa 8 tiene algo que no suele decirse con claridad, esta posición convierte el árbol genealógico en un mapa del inconsciente. Los temas de la casa, la muerte, el poder, los secretos, los recursos ocultos, no llegan de afuera. Llegan de la propia familia. De lo que la madre no dijo. De lo que los abuelos enterraron. De los patrones que viajan de generación en generación sin que nadie los haya nombrado todavía. La transformación aquí es casi siempre una reparación de linaje. Piscis en casa 8 borra los bordes. No solo entre tú y el otro, sino entre lo consciente y lo inconsciente, entre lo vivo y lo muerto, entre lo propio y lo heredado. Hay personas con esta posición que sienten el duelo de otros como si fuera el propio, que perciben lo que no se ha dicho en una habitación, que sueñan con personas que han perdido con una claridad que no saben cómo explicar. El don es enorme. El riesgo también, si no hay un ancla, la profundidad puede volverse desorientación. Aries en casa 8 no espera que la crisis llegue. En cierto modo, la convoca. No de manera consciente, sino porque la energía ariana en este territorio necesita el fuego para activarse, necesita el impacto para saber que está viva. Las transformaciones llegan rápido, sin aviso, y terminan igual. Lo que en otros signos sería un proceso largo de duelo y reconstrucción, aquí puede comprimirse en semanas. El desafío es distinguir entre la valentía genuina frente a lo inevitable y el impulso de romper lo que todavía podría transformarse de otra forma. Lo que une a todos estos signos, cada uno desde su propio lenguaje, es que la casa 8 los está invitando a lo mismo, a soltar la ilusión de que el control protege. Que resistirse al cambio es lo mismo que estar a salvo. No lo es. Nunca lo fue. Y esta casa, con cualquier signo en la cúspide, se encarga de demostrarlo. Bloque 6. Planetas en casa 8, los inquilinos del abismo. Cuando un planeta habita la casa 8, toda su energía se impregna del lenguaje de esta casa. Se tiñe de esa exigencia de profundidad, de esa inevitabilidad de la transformación, de ese contacto permanente con lo que no puede controlarse. Y cada planeta lo vive de una manera completamente distinta. El Sol en casa 8 produce una identidad que se forja en el fuego de la transformación continua. Esta persona no puede encontrar quién es en contextos superficiales. Su sentido de propósito emerge precisamente en los momentos de crisis, de ruptura, de confrontación con lo inevitable. Hay una claridad extraña que estos individuos desarrollan frente a lo que otros evitan, la muerte, el poder, los secretos, las sombras propias y ajenas. El desafío con el Sol aquí es no quedarse atrapado en la identidad del que siempre está en crisis, del que solo se siente vivo en los extremos.
La madurez de esta posición es aprender a llevar esa profundidad a la vida cotidiana sin necesitar el drama para activarla. La luna en casa 8 es una de las posiciones lunares más complejas de toda la carta natal. Las emociones aquí no son superficiales ni pasajeras. Son corrientes subterráneas, profundas, que a veces la propia persona no sabe muy bien cómo nombrar. Hay una capacidad enorme para sentir lo que otros niegan, para percibir lo que está debajo de la superficie de una situación o de una persona. Pero también hay una vulnerabilidad emocional intensa que puede generar mecanismos de control o de manipulación emocional como formas de autoprotección. La seguridad emocional de esta persona está íntimamente ligada a la intimidad real, al vínculo profundo. La superficialidad la deja con una sensación de hambre que ningún contexto social ordinario puede saciar. Mercurio en casa 8 orienta la mente hacia lo oculto, hacia lo que no se dice, hacia los patrones que se esconden debajo de la superficie de los discursos. Estas personas son investigadores naturales. No necesariamente en el sentido profesional, aunque puede serlo, sino en el sentido psicológico, tienen una capacidad innata para detectar lo que falta en una conversación, para leer entre líneas, para encontrar el hilo que nadie más está siguiendo. Pueden ser extraordinariamente buenos en psicología, en investigación, en cualquier campo que requiera ir más allá de lo evidente. El desafío es que esa misma mente puede volverse obsesiva, puede empezar a buscar traiciones donde no las hay, a leer intenciones oscuras en situaciones neutras. Venus en casa 8 no es, como a veces se describe, una posición de relaciones destructivas por destino. Es una posición donde la capacidad de amar y de valorar se profundiza de manera extraordinaria a través del contacto con la pérdida y con la vulnerabilidad. El amor para estas personas no puede ser ligero. No es que no quieran que lo sea, es que no funciona de esa manera para ellas. Necesitan la entrega total. La intimidad sin barreras. Y eso, que puede ser un regalo enorme, también implica un riesgo real de disolverse en el otro, de perder los propios límites en nombre de la fusión. El trabajo de Venus en casa 8 es aprender que la profundidad del amor no requiere la desaparición del yo. Marte en casa 8 es el guerrero en el territorio de la transformación. Hay una energía enorme aquí, una capacidad de acción intensa precisamente en los momentos en que otros se paralizan. Las crisis activan a esta persona en lugar de detenerla. Puede tener una relación muy directa y sin miedo con la muerte, con el conflicto, con los temas que otros eluden. La sexualidad tiene una intensidad particular aquí, un componente de poder y de conquista que necesita ser entendido conscientemente para no convertirse en un patrón compulsivo. El desafío con Marte en casa 8 es aprender a distinguir entre la transformación genuina y la destrucción por hábito, entre el coraje real y la provocación innecesaria. Saturno en casa 8 carga con uno de los pesos más específicos de esta posición. Hay una seriedad profunda frente a la muerte, frente a la pérdida, frente a los recursos compartidos. Estas personas aprendieron muy temprano que las cosas no son permanentes, que lo que se tiene puede quitarse, que depender de otros a nivel material o emocional viene con un costo. Eso genera, frecuentemente, una desconfianza innata hacia los procesos que implican rendirse al otro, ya sea en lo emocional, en lo sexual o en lo financiero. Las herencias, tanto materiales como emocionales, suelen venir con complicaciones o retrasos. El trabajo de Saturno en casa 8 es largo y exigente, pero lo que se construye con él, cuando se trabaja conscientemente, es una fortaleza interior que ninguna crisis puede desmantelar completamente. Plutón en casa 8 es quizás la posición más intensa de toda la lista, y no porque Plutón sea peligroso aquí, sino porque está en su propio territorio. Plutón en su casa natural amplifica al máximo todas las temáticas octáricas. La transformación es constante, radical, sin posibilidad de negociación. Estas personas tienen una relación directísima con el poder, con las capas más oscuras de la psique humana, y con los procesos de muerte y renacimiento en sus formas más absolutas. Pueden tener una capacidad extraordinaria para sanar a otros, para acompañar procesos de crisis, para entender lo que se mueve debajo de la superficie de cualquier situación. El desafío central de Plutón en su propia casa es no caer en la compulsión de control, en el uso del poder de manera manipuladora, o en la identificación tan profunda con la oscuridad que se pierda el camino de regreso hacia la luz. Bloque 7, Plutón y la psicología profunda, el camino de la integración. Llegamos al bloque que considero el corazón de todo el trabajo con la casa 8, porque de nada sirve entender la teoría si no hay una comprensión de hacia dónde apunta todo esto. Y hacia dónde apunta es siempre lo mismo, la integración. Plutón, el regente moderno de esta casa,
trabaja en las profundidades. Opera en lo subterráneo, en lo invisible, hasta que estalla hacia la superficie de manera inevitable. Plutón no avisa. Plutón no negocia. Plutón transforma. Y cuando te alcanza, el único error que puedes cometer es intentar resistirte. La psicología profunda, especialmente en la tradición junguiana, es el sistema conceptual más compatible con el lenguaje de la casa 8. Jung habló del proceso de individuación como el camino hacia la totalidad psíquica. Y ese camino requiere, necesariamente, descender al inframundo propio. Confrontar la sombra, que es todo aquello que hemos negado, reprimido, exiliado de nuestra conciencia porque nos parecía inaceptable. Todo lo que no queremos ver en nosotros mismos. Y aquí está la paradoja central que esta casa enseña: lo que resistes, persiste. Lo que niegas, crece en la oscuridad. Lo que intentas controlar se convierte, con el tiempo, en una fuerza compulsiva que te controla a ti. Las personas con mucho énfasis en casa 8, o que están atravesando tránsitos plutonianos fuertes, con frecuencia se encuentran en un proceso que no eligieron conscientemente. Se encuentran confrontando aspectos de sí mismas que habían enterrado muy profundo. Pueden ser patrones heredados de dinámicas familiares disfuncionales. Pueden ser adicciones o comportamientos compulsivos que son, en el fondo, la sombra reclamando atención de la única manera que sabe. Pueden ser secretos familiares que alguien guardó durante décadas y que finalmente encuentran la manera de emerger, con o sin permiso. Y la invitación de Plutón, de la casa 8, no es destruir todo eso. Es integrarlo. Porque la integración de la sombra no significa convertirse en una persona sombría. Significa convertirse en una persona completa. Que ya no necesita gastar energía masiva en suprimir partes de sí misma. Que la energía que antes se iba en control ahora puede fluir hacia la creación, hacia la conexión genuina, hacia la vida real. He conocido personas que han trabajado con su casa 8 de manera honesta y sostenida, y lo que emerge de ese proceso es una presencia particular. Una solidez. Una capacidad de estar con otros en sus momentos más oscuros sin huir, sin minimizar, sin ofrecer soluciones vacías. Porque ya saben desde la experiencia propia que la oscuridad no mata. Que puede sostenerse. Y que del otro lado de ella, siempre hay algo que merecen hacer. Bloque 8, cierre, lo que el abismo te devuelve. La casa 8 no es para los que no quieren sufrir. Pero tampoco es para los que creen que el sufrimiento es el destino final. Esta casa es para los que aprenden a atravesar. Para los que entienden que tocar fondo no es el fin del camino, sino el lugar donde el suelo vuelve a ser sólido bajo los pies. Si esta casa está activada en tu carta, si estás atravesando un tránsito fuerte que la involucra, si reconoces en todo lo que hemos hablado hoy algún patrón que te pertenece, quiero que te quedes con algo simple: no tienes que entender todo lo que está pasando para poder atravesarlo. No tienes que tener control para poder sobrevivir. Solo tienes que estar dispuesto a seguir moviéndote. A seguir mirando hacia adentro. A confiar en que lo que se está muriendo en ti ya cumplió su función, y que lo que está emergiendo en su lugar merece ser visto con los ojos abiertos. La astrología no cambia lo que tienes que vivir. Pero puede cambiar la manera en que lo vives. Y esa diferencia, entre atravesar el abismo a ciegas y atravesarlo con un mapa aunque sea imperfecto, esa diferencia lo cambia todo. El fénix no surge de la nada. Surge de las cenizas. Y las cenizas son inevitables. Lo que cambia es si esa destrucción te paraliza, o si aprendes a reconocerla como el terreno más fértil que existe para algo completamente nuevo. En el próximo capítulo hablaremos de la casa 9, la expansión de la conciencia, filosofía, viajes, docencia y búsqueda de sentido. Nos vemos ahí.